¿Qué amigos? Bienvenidos a este 2.5 Gasteiz, viernes 27 de enero del 2017. Fíjate, que acabamos de entrar en el año prácticamente, acabamos de estrenar año 2017, vamos, entrados, y justo ya prácticamente nos lo hemos cepillado. Día a día hemos ido haciendo programas, y de repente nos encontramos en el final del mes, porque ya este mes de enero del 2017 va a pasar rápido y bueno, viernes, también puerta antesala del fin de semana, del descanso y de compartir y de partir y de pasear, monte, deportes, hobbies, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso, para cargar pilas para el lunes volver a estar en este programa. Bueno, los viernes saben que es un programa un poco más especial. Luego Yondo Santos les dará cumplida cuenta a última hora de cuánto suceda, bueno, sobre todo las previas de Baskonia, que juega hoy, y del Deportivo Alavés, que juega mañana. Las dos previas. Mañana, por cierto, Alavés, Atlético de Madrid, un gran Atlético de Madrid, un gran encuentro. Y hoy, evidentemente, partido de Euroliga, que el Baskonia, además, bueno, pues teóricamente, para no concatenar cuatro partidos seguidos perdiendo en Euroliga, pues hoy debería de ganar, teóricamente. Bueno, partido complicado, allí en Barcelona, pero bueno, el Baskonia tiene equipo y este año creo que tiene hasta doble banquillo como para poder plantar cara a cualquier equipo, está claro. Bueno, dicho esto, ayer les decíamos que hoy vamos a hablar de un tema sensible. Es la segunda vez que vienen a estar con nosotros, a hablar con nosotros, la asociación, lo voy a decir bien, porque no quiero meter la pata, la asociación Crisalis de Euskal Herria, la asociación de familiares menores transexuales de Euskadi. Igor Navarro, sexólogo y colaborador de la asociación. Bueno, buenos días. Bueno, buenos días. Bueno, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Te voy a tutear, ya lo siento. De hecho, puedes hacerlo perfectamente. Desde que has sentado te he tomado el pelo, ya lo siento. O sea, que tenemos amistad y bueno, nos conocemos bastante como para no tener que hablarnos de usted. Hay confianza. Igor, uno, por contextualizar igual, la asociación de menores transexuales de Euskal Herria, si lo pudiésemos definir, y a ti y a mí que nos gustan mucho las redes sociales, 140 caracteres. Tú lo has dicho, es la Asociación de Familiares de Menores Transexuales de Euskal Herria, y si tuviéramos que definir cuál es su labor, nos sobrarían igual hasta los 140 caracteres, porque ellos lo que buscan es la felicidad de sus niños y niñas. Y para eso pues, realizan las actividades y realizan las actuaciones que creen convenientes tanto hacia la sociedad como hacia las administraciones. ¿Cuál es el número de niños y niñas que ahora mismo contamos en Euskadi? ¿Cuál es más o menos el número? Podemos contar más que los niños, las familias. Cuando comenzó Crisalis en 2014, se juntaron 8 familias. Hoy ya son más de 40 familias. Crisalis, vamos a decir Crisalis Euskal Herria, se creó a partir de la Asociación Crisalis del Estado. La cuestión es que hubo unas cuantas familias que tuvieron conocimiento de la creación de esa Asociación Crisalis en el Estado y que se encontraron con que la realidad que desde allí se trataba, se les presentaba, era la realidad que vivían en sus casas. Con lo cual se realizaron una serie de encuentros y en marzo de 2014 se surgió ya con la fórmula de asociación Crisalis Euskal Herria. Mencionabas en esta pequeña exposición que me hacías, hablas del día a día, me hablas de las necesidades familiares, ¿no? de lo que necesita la familia, el apoyo que necesita. ¿Cuáles son ese tipo de apoyos? Y la pregunta para mí del millón es la de siempre, ¿no? ¿Las instituciones están a la altura de las circunstancias, de las necesidades de las familias o no? Son dos preguntas, ¿eh? Sí, son dos preguntas. ¿Cuáles son las necesidades de las familias? Bueno, como te decía, el objetivo último que tiene Crisalis es la felicidad de sus hijos y de sus hijas. Entonces, lo que necesitan es que sus hijos e hijas sean considerados, respetados, valorizados y queridos tal y como son, por parte de la sociedad, de ellos, de las familias, y en los diferentes ámbitos en los que estos niños se desarrollan, que son los ámbitos en los que estos niños y estas niñas se desarrollan los mismos en el que se desarrollan todos los niños y niñas. Claro. En la escuela, en la calle, con los amigos. Y ese es uno de los caminos.
tú me preguntas si la administración está A la altura de las está a la altura. circunstancias, de las necesidades de las familias. Digamos que evidentemente. con la administración se está trabajando y cada vez se encuentra mayor respuesta por parte de las administraciones. El camino es largo, como todo lo que tiene que ver con la burocracia y con el mover a las administraciones de su sitio. Y nos encontramos también, Crisalis se encuentra con que hay cuestiones que en la administración dependen también mucho de quién sea la persona responsable de mover las cosas, de aceptar las cosas. Y por eso Crisalis también se dedica mucho a la divulgación, a presentar esta realidad a la sociedad para que la ciudadanía la comprenda, la conozca, la visualice y se eliminen esos prejuicios, esas ideas preconcebidas, esos desconocimientos que, como hemos visto últimamente, todavía nos quedan mucho en la sociedad. Tú haces alusión a esta última campaña, que además, vamos a hablar de ella, ¿no? Evidentemente, pero una campaña que, bueno, evidentemente ha sufrido la ira, yo entiendo que de algún descerebrado, ¿eh? Yo no me creo que la sociedad sea muestra de ese descerebrado, ¿no? que rompe las marquesinas de esta última campaña que habéis arrancado. Tampoco entiendo, y si quieres también hablamos de esa campaña, de esa actitud de Facebook con respecto a ciertos comentarios que le ha puesto veto a la asociación de alguna forma. Tampoco lo entiendo, ¿eh? Cuando estamos viendo en Facebook cosas que realmente, o sea, son para agarrarse de los pelos de alguna forma, ¿no? Bueno, la verdad es que Facebook y sus políticas dan para hacer otro programa o otros cuantos. Pero con respecto a lo que me comentabas de la campaña ha sido muy positiva. Para Crisalis como asociación, primero ha servido para sacar a la calle esa realidad, ha servido para crear debate, ha servido para que la gente se pregunte, reflexione sobre esta realidad, que si no te toca de cerca, muchas veces te quedas un poco con los titulares, te quedas un poco con esos mensajes, pero no reflexionas. Y también ha servido para algo que es importante, que es para cerciorarnos de que todavía hace falta mucha educación. Falta mucha educación sexual, educación de los sexos, y hace falta transmitir a la sociedad mucho conocimiento sobre la realidad de las mujeres y hombres en situación de transexualidad y de las niñas y niños. Pero tú dices mucha educación, yo hablo de pedagogía y además hablo de una pedagogía estricta y muy severa en este sentido, y me explico. En una televisión de tirada nacional se hablaba del cartel concretamente de hay niñas con pene y niños con vulva, ¿no? Y hablaban del cartel, ¿no? Que aparecían las marquesinas, tal, no sé qué. Bueno, y yo me sorprendí porque creo que fueron 6, 7 las personas que entrevistaron, de las 7 personas que entrevistaron, además la horquilla de edad pues estarían rondando entre los 40 a los 60 o 70, y es curioso porque yo diría que casi de los 7, 4 por lo menos, no les gustó nada que se mostrara un cartel tan incisivo. Algunos llegó a hablar de provocación. Digo, es decir, por esto que hablas de que hay que intentar mostrar, enseñar y de hacer pedagogía, ¿no? Y volvemos a hablar de un poco de educación sexual también. Desde el momento en el que hay quien opina que en una calle hay unos dibujos, porque no vamos a olvidar que encima es que son dibujos, ni siquiera son fotografías, que si fueran fotografías podríamos decir lo mismo, pero que mostrar un desnudo sea algo provocativo, es que ahí todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Es decir, si creemos que el cuerpo humano es algo que hay que esconder, algo que provoca, algo sucio, algo que no tenemos, es decir, que hay que ocultar, tenemos bastante que reflexionar, y quiere decir que todavía arrastramos muchas ideas anacrónicas. A mí el término anacrónico para definir esto me gusta mucho, porque evidentemente salimos
de ciertas sociedades o ciertos momentos históricos en los que precisamente un cuerpo desnudo sí se consideraba algo sucio, pecaminoso, pero no podemos considerar que nuestros cuerpos son eso. Y el considerar un desnudo, encima unos dibujos desnudos, como algo provocativo, y todos, bueno, quienes hemos visto la campaña en los dibujos, sabemos lo que son, es decir, no, ni siquiera podemos hablar de que hayan sido unos dibujos que sean esos explícitos en los que se intentaba de alguna forma centrar la imagen en que se vieran los genitales, no. Es un dibujo que cualquiera podemos ver en nuestra casa si tenemos niños y niñas, cualquiera podemos ver en la realidad de las playas, de las piscinas. La verdad es que no entendemos que todavía se pueda seguir considerando que un cuerpo desnudo es algo que incite, que provoque. ¿A qué crees que es debido? ¿Cuáles son las causas que puede ser, a las que pueden estar detrás de que todavía la sociedad no conciba, ¿no? Que haya gente que se siente y es de una forma determinada, aun cuando su muestra física no es la que corresponde con su forma de sentir? ¿Qué es lo que crees que está pasando en la sociedad? El otro día yo le leía, hemos hablado aquí de Bauman, hemos hablado de la vida líquida, y Bauman hace una reflexión, y cuando habla de ciertas cosas como estas, de ciertos temas como este, los ataca desde el envejecimiento poblacional, ¿no? Y cómo el envejecimiento poblacional está afectando realmente en los análisis de una sociedad que efectivamente está sujeta a valores poco transigentes de alguna forma, ¿no? Puede ser, ¿no? Lo pregunto yo por intentar buscar una explicación, ¿no? Creo que has dicho algo muy importante, que es muy real, es cierto. Yo no sé si se debe al envejecimiento de la población, puede ser, pero desde luego sí se debe a que vivimos en unas sociedades en las que los valores han estado muy constreñidos a cierto modo de ver la vida, pues desde una posición bastante autoritaria también, y en la que no se concebía que se pudiera salir de ciertos cánones. Y eso lo seguimos arrastrando. La cuestión de la diversidad sexual, todo lo que tenga que ver con el cuerpo, con la educación sexual, es algo que ha sido y sigue siendo, pero durante mucho tiempo es un gran tabú. Y mucho más en una sociedad como la nuestra y en un país como el nuestro que ha salido de lo que ha salido de estar toda esa realidad oculta durante mucho tiempo y con unos valores muy determinados. Por eso yo te comentaba que precisamente lo que hace falta es mucha educación, todas las de pedagogía también. Hace falta que la cuestión de la diversidad, de cualquier tipo de diversidad, se vea como un resultado de algo maravilloso que tiene la naturaleza, y es el hecho de que no existen dos individuos que sean iguales. Posiblemente nuestra característica más bella como especie humana es esa diversidad que somos todos únicos y irrepetibles. Cada uno de nosotros somos una especie en extinción, un elemento en extinción, porque no va a haber nadie igual que nosotros. Y eso lo tenemos que ver como un valor. Y en este caso, ese valor, la diversidad sexual, es un valor de diversidad como cualquier otro. Y tenemos que verlo así. Dar a conocer la diversidad de los niños y niñas, y de los no tan niños y niñas transexuales, estamos viendo que no es nada fácil, ¿eh? A las cosas me remito, ¿no? Y solo hemos mencionado dos casos, que es uno del Facebook y otro el tema de las marquesinas que fueron destrozadas. Pero, ¿cuál es el día a día de una familia con un niño transexual? ¿Cómo es el día a día? Porque tú hablas del ámbito escolar, con lo que los niños son tan crueles, ¿eh? Que ya sabemos de la crueldad, pero inocente. Sí, pero incluso ahí yo te diría que nos estamos encontrando cada vez más, es algo muy positivo y muy beneficioso, que los primeros que se dan cuenta y que tienen claro de quién es su compañero o su compañera son precisamente los niños y los compañeros de clase. Cuando muchas veces se hace intervención con los niños y niñas muy pequeñitos, pues eso,
3, 4 años y se les va a contar un poco que su compañera siempre ha sido una compañera, pero que bueno, que es que nos hemos equivocado y ellos ya lo saben, dicen, si nosotros ya lo sabíamos, si ya sabíamos que es una niña, si siempre ha sido una niña, si siempre la hemos tratado como niña y ha interactuado con nosotros como niña. Es decir, no son la misma madurez que muestran un poco madurez, por llamarlo de alguna manera, los niños y niñas en situación de transexualidad, cuando ya comunican qué es lo que son y qué es lo que no son, es la misma que tienen sus compañeros y compañeras porque ya lo saben. Y además es que lo saben y no le ven ese prejuicio que le vemos los adultos de plantearse, pero no, ¿cómo puede ser? Si tiene un pene, ¿cómo va a ser una niña? No se lo plantean. Para ellos interactúan con esa niña y saben que es una niña y lo ven y no tienen ese problema, esa mirada que tenemos los adultos. Estoy pensando en los padres, en las familias, cuando realmente empiezan a descubrir, ¿no?, que su hijo no es su hijo y su hija no es su hija. ¿Cómo es ese momento cuando llegan a la asociación o os piden la ayuda? ¿Cómo es ese momento? Ese momento de cruce de información, ¿y cuál es la primera información que se le traslada a los padres? ¿Qué es lo primero, qué os dicen ellos y cuál es lo primero que vosotros les decís desde las servicios de ayuda? Cuando los padres llegan a Crisalis es porque ya están sintiendo que la realidad que tienen en su casa, pues bueno, ocurre algo. Ocurre algo que además ocurre algo que no ha sido una cuestión puntual de que un día su hijo o su hija les ha comentado es que yo no soy un niño, es que yo soy una niña, y luego parece que se les ha olvidado, sino que es una situación continuada y ya han ido buscando información y se han encontrado con Crisalis. Si tienen cierta información, tienen también ciertas dudas y lo que más necesitan es conocer más de esa realidad, conocer a más familias que viven esa realidad y un poco de tranquilidad. Y sobre todo lo que necesitan es que les escuchen, y esa sobre todo es la labor que realizamos. No vamos tanto de conocimiento experto, ni tampoco damos pautas, ni oye, lo que tienes que hacer es esto, sino realmente lo más importante es escuchar. Lo más importante en este caso es que escuchemos, que las familias escuchen a sus hijos e hijas y que nosotros escuchemos a las familias. ¿Se os encontrado con alguna familia que no era capaz de reconocer o ver o vivir esa situación y les ha costado más de lo normal? ¿Puede ser? Vamos a decir que esto no es un tránsito que sea sencillo para las familias, porque las familias también tienen también su propia cosmogonía, su propia forma de ver el mundo. Igual es algo que no entraba un poco en cómo ellos ven la realidad, con lo cual es costoso. La cuestión es que, como todo, cuando la realidad la tienes en tu casa, algo que te cuesta conocer, pero que la tienes en tu casa y vas viendo cómo se desarrolla, es algo innegable, es algo a lo que, además, por mucho que tú quieras reconducir esa situación, de alguna manera, ves que no es una pataleta de un niño, que no es algo que se le ha ocurrido porque lo ha visto en la tele, porque lo ha visto en una película, sino que realmente es cómo lo siente, cómo se vive. Y muchos padres y muchas madres, muchas familias, cuando han visto a sus hijos y a sus hijas sufrir, es cuando realmente han decidido, mira, yo esto no entraba en mis planes, es decir, no lo veía, pero yo desde luego lo que no quiero es que mis hijos sufran. Está claro, un hijo es un hijo, ¿no? Yo lo que quiero es la felicidad de mi niño, la felicidad de mi niña, y voy a abrir mi mente para saber cuál es esta historia, cuál es esta realidad y hacer lo que sea. Igor, tú como sexólogo y colaborador de Crisalis, ¿cuál es la labor que hacéis en el día a día dentro de la asociación con las familias de niños y niñas transexuales? Los sexólogos y las sexólogas que colaboramos con Crisalis no somos parte de la asociación, es decir, la asociación la forman las familias. Nosotros lo que somos es un grupo de sexólogos y sexólogas que colaboramos con ellos. Damos nuestro apoyo, acompañamiento sexológico. Lo que hacemos es acoger a las familias, escucharles. También es cierto que
realizamos un poco, les contamos un poco lo que nosotros sabemos acerca de la situación de transexualidad, también para calmar un poco la angustia con la que vienen, y acompañamos en ese proceso. Y acompañamos a las familias para que se sientan tengan un apoyo en ese camino. Estaba leyendo lo del centro de Tomás Moro, que, bueno, eso de que atenta a la ciencia y que es un verdadero acto de corrupción de menores, ¿no? Sí. Son declaraciones duras. Sí, son muy duras. A mí me parece que en el tiempo que vivimos, constitutivas incluso de delito, si me apuras. Yo es que he leído el artículo entero y me leí las declaraciones de él ayer a la tarde-noche, sí. Y la verdad es que ahora mismo se me están poniendo los pelos de punta. La cuestión es que esto sería posiblemente mucho más correcto que te lo contestara directamente alguna de las familias. Pero ni el grupo de sexólogos y sexólogas, ni Crisalis como asociación, entiendo que está interesado en ningún tipo de batalla, ni mediática, ni... Es decir, con este tipo de... se intenta de visibilizar una realidad que estamos viendo cada vez más en la vida. Yo me refiero a lo que este colectivo, no es cuestión de contestar, porque esto no se... La campaña no... Pero no echéis de menos, por ejemplo, que estamos viendo cómo banalizamos la justicia en algunos casos. Sí. No echáis de menos que no sea tan banal en algunos casos y en otras no sea tan incisiva. Es decir, para algunas cosas pedimos que el fiscal intervenga de oficio para cosas que bueno, pero sí. ¿Para qué vamos a perder el tiempo, no? Y para otras, que realmente son importantes, que realmente van y atentan contra los derechos, sí. O sea, del ser humano, o sea, ahí no está la fiscalía, no se le encuentra la fiscalía, no se le encuentra nunca de declaraciones tan, para mí, repito, constitutivas de delito, para mí son constitutivas de delito, repito, yo me lo he leído, Las familias tienen cosas mucho más importantes que hacer con respecto a sus niños y a sus niñas que meterse en una discusión con esta gente. Es decir, y todos sabemos que hay personas, colectivos, que no atienden a las explicaciones. Es decir, esto es dogmático. Y cuando te enfrentas a gente que no razona, sino que lo que hace es intervenir o actuar en base a dogmas, no tiene sentido que tú trates de convencerles o que tú trates de explicar tu realidad desde otro punto de vista, porque no escuchan. Bueno, vosotros no, pero yo sí voy a decir una cosa y lo voy a decir claramente. Esta asociación católica del Centro Jurídico Tomás Moro de Madrid, yo ayer entré en sus estatutos, en la Constitución. Bueno, un día voy a hablar de ellos, vamos a hablar de ellos porque me apetece mucho saber quiénes son ellos, ¿no? O por lo menos ponerles algunos cara, inclusive, ¿no? Vamos a hablar un día de ellos. A mí es que me parece que este tipo de gente, bueno, a ver, tiene un recorrido y es el que tiene, no tiene por qué tener más recorrido, evidentemente. Pero bueno, vosotros no perdéis el tiempo, que para eso estamos otros medios de comunicación, que más sí podemos perder más el tiempo en esto. Una cuestión, para nosotros, para mí, para nosotros, lo más significativo es que lo último que ellos han colgado en su página web con respecto a esta cuestión, la cuestión de la campaña Crisalis, comienza diciendo que el fiscal no se ha tomado ningún tipo de molestia, siquiera ni en contestarles, ni iniciar ningún tipo de actuación. Para nosotros eso es lo significativo. Es decir, eso iba a lo que iba. De hecho, yo hace unos días... ¿Cómo va a ir el fiscal? A ver, es que el fiscal no puede ir... No, no puede ir porque, repito, es que hay que saber quiénes son. Sí, y que el fiscal no creo que tenga... Creo que tendrá cosas mucho más importantes que hacer. A mí me parece muy importante. Amigo, no lo comparto eso contigo, a mí me parece que es importante. No, pero que me refiero que a mí que él tuviera que perder un minuto de su tiempo en pensar si esta denuncia tenía recorrido, me parece que si yo fuera el fiscal y se ponía, a modo personal, en el Twitter hace unos días, pues igual yo les empapelaría por hacerme perder tiempo. Bueno, también. Bueno, los compañeros seguro que quieren preguntar, seguro que están dándole vueltas yo encantado. al tema, y creo que además es un tema súper importante.
Bueno, ¿qué tal estás? Miren, Fran de Landa, Un poco de de sueño. Gaupasa. Para variar. Bueno, Allende también, el pobre, ayer ya nos ha contado, que ayer día de viaje, cansado también, ¿no? No, pero Probablemente, bien. ¿no? Muy bien. Muchas horas de curro ayer, ¿eh? Muchas horas. Sí, hay días que se hacen largos, pero bueno. Pachi Gómez ha venido de juerga, oye, Pachi Gómez ha dicho que ha venido de juerga, hoy ha venido, ha dicho que de Gaupasa, ¿no? Ha No he dicho. dicho nada de eso. No, has insinuado, has insinuado. ¿Tú que lo has cogido? No. No, tú sabrás. Y Ramón Garín, ¿qué tal estás, Segonón? Yo en la gloria. Disfrutando de que Manu trabaje el doble para que yo pueda cobrar mi pensión. A que tú cobres tu jubilación, ¿no? Claro. Pero escucha, aquí pagamos todos para que tú puedas cobrar. No, ¿eh? pero aquí el que trabaja doble es Manu. Ah, Manu sí. Más trabajé normal. Solo ayer. Manu se pasó de horas ayer. O sea, tengo para un día nada más, ¿no? Un fin de semana. Bueno, habéis asistido a una conversación súper interesante con Igor Navarro, sexólogo de Crisalis Euskal Herria. Supongo que tendréis dudas. A mí todavía me surgen varias preguntas que tengo por aquí, pero ¿quién quiere romper el hielo? ¿Quién quiere preguntar? ¿Quién es el primero que quiere preguntar algo? Yo a mí, la verdad es que te agradezco mucho porque cada vez que traes invitados así, nos abren una ventana porque tenemos un desconocimiento total, ¿no? Y la sexualidad es un tema, pues como has dicho tú, que durante años ha sido un tabú. Yo alguna vez creo que hemos comentado, yo trabajo con personas mayores y la sexualidad también, las personas mayores es un tema, cuidado, que parece como que no existe, igual que en los niños, ¿no? Parece que ahí esa parte está en el limbo de los justos, ¿no? Y yo estaba viendo, y hace poco también asistí a unas jornadas en las que hablaban, por ejemplo, con personas mayores, personas que digamos, bueno, como se dice coloquialmente, que han salido del armario y que cuando se institucionalizan o se hacen mayores vuelven a entrar por esas circunstancias que hay cuando llegan a una institución de esa realidad sexual que tienen ellos. Pero a mí, yo no puedo, o sea, yo la pregunta que te iba a hacer era, ¿con qué edad, cuándo una familia se da cuenta de que hay una edad o dices, bueno, joder, pues normalmente suele ser a partir de estos años o de estos, o es algo que es indistinto, ¿no? Que se da cuenta, jo, mi niño o mi niña, bueno, tiene una realidad distinta. Algo hay que no es lo que en mi cabeza cuadriculada es, ¿no? Las familias empiezan a observar, a darse cuenta de esta realidad con una cuestión muy... que es cuando su niño o su niña es capaz, consigue comunicárselo. Es decir, y eso suele venir con la adquisición del lenguaje. A los 3 años aproximadamente, cuando ya pueden explicar su realidad y cuando ya identifican en su realidad un poco cómo situar al resto de individuos, es cuando empiezan a poder comunicar quiénes son, qué son, cómo se sienten y cómo no se sienten. Esto no quiere decir que siempre se dé con 2, 3 años, puede ser posterior, o incluso tenemos la hipótesis de que puede ser incluso anterior. La cuestión es que hasta que no hay una forma de comunicarlo, que suele ser especialmente con esa adquisición del lenguaje, no hay un momento, digamos, en el que cambia algo y ese niño se convierte en una niña. No, ha sido niña desde que ha nacido, incluso desde antes, porque todo el proceso de sexuación es un proceso que empieza en la época prenatal, antes de... La cuestión es que hasta que no tienen esa adquisición del lenguaje no nos lo pueden transmitir. Hay una viñeta que corre por ahí que lo ejemplifica muy bien. Es cuando unos padres van con el carrito del niño y hay otra chica, otro chico que les pregunta, uy, ¿y qué es, niño o niña? Y dicen, no lo sabemos, todavía no nos lo ha dicho. Muy bien. Oye, yo quería 2 cositas. Una, bueno, primero me ha sorprendido un poco el número de familias que has dicho, me han parecido pocas. Yo no sé si hay poca, es decir, en el grupo que estáis, como 40, ¿no? Familias, me habéis dicho en todo Euskadi. Es decir, las familias, yo deduzco que habrá más casos, que habrá muchos casos que nos acercan a este tipo de asociaciones o a asociaciones como la vuestra, ¿no? Nos acercan porque falta información, nos acerca porque les cuesta ponerse en contacto con otros que pueden tener exactamente la misma situación. Esa sería un poco la primera pregunta. La segunda, ¿cómo están los centros, es decir, los profesores?
en los centros educativos, cómo están preparados para poder, o están o no están preparados para poder dar esas explicaciones a los demás niños, desde hasta qué punto están preparados como para afrontar esa situación los profesores, o necesitan ahí un refuerzo. Con respecto a la primera pregunta que me hacías, te podría decir que, bueno, si no se acerca una familia, no sé por qué no se acerca. Es decir, si no tengo conocimientos de ellos, pero las razones que tú dabas posiblemente sean las razones que hay. Porque falta información, durante mucho tiempo ha faltado información, ha faltado conocimiento y las familias lo han vivido como algo, primero, algo difícil de asumir, algo también que hay que esconder o que hay que, como ocurría hace más tiempo también con la cuestión de la orientación del deseo, ¿no? Bueno, hombres y mujeres transexuales, niños y niñas que en situación de transexualidad, mejor dicho, lo sabido desde el principio de la historia, no es algo nuevo. ¿Cuál es la cuestión? Evidentemente, cada vez hay más información y cada vez las familias tienen más conocimiento de que existen más familias, de que esta situación no es ninguna enfermedad, no es ningún síndrome, es un signo más de diversidad humana y se acercan más. ¿Que hay familias que no se acercan? Evidentemente, cuando tú dices hay 40 son pocas, sí, debería posiblemente y seguramente haya muchas más familias en el ámbito de Crisalis Euskal Herria, desde luego en el mundo, que viven esta realidad. Pero por las razones que tú has dicho, pues sí, muchas de ellas no se acercan. También es cierto que hay familias que lo viven de una manera que, bueno, tampoco precisan acercarse, porque lo trabajan, tienen sus recursos para gestionar esta realidad. Y con respecto a la segunda pregunta que me hacías, iba a hacer como hace Rajoy, eso con lo segundo a la respuesta ya... Pero no. Con respecto a la segunda, desde la Asociación Crisalis Euskal Herria y desde el grupo de sexólogos que estamos colaborando con ellos, hacemos actuaciones en los centros educativos y lo que nos encontramos es, primero, con esa realidad de los niños que no tienen mayor problema en aceptarlo y luego con que estamos encontrando con que hay mucha receptividad desde la mayoría de los centros, la mayoría de los profesores, la mayoría de los profesionales. ¿Que necesitan un refuerzo? Necesitan, evidentemente, que la educación sexual, que al final estamos hablando de educación sexual, la educación en la diversidad, entre de lleno en los centros, no tanto ya como ciclos cortos que te dan un par de charlas al año, sino como algo en la que se pueda trabajar mucho más y que estas realidades se les dedique mucho más tiempo. Y desde luego es una de las cuestiones que se pide a la administración, que en esa construcción, en esa educación de ciudadanía que se debe realizar en los centros educativos, la cuestión de la educación sexual, de la diversidad sexual, tenga peso para eliminar todos esos prejuicios que nos llevan a lo que hablábamos antes. Sí que hace falta que se hagan más cosas, sí que hace falta mayor refuerzo, sí. Sí, yo después de escuchar atentamente lo que has explicado, hay un aspecto que me llama mucho la atención y me gustaría que comentases un poco, porque yo estoy convencido de que eso a mucha gente le puede sorprender. Es que está continuamente hablando de las familias y yo me estoy imaginando las familias no solo con la situación angustiosa de muchos padres y madres cuando se encuentran con esta situación, que será muy complicado, sino que me estoy imaginando las familias con otros hijos o hijas. Igual ahí la gente es donde se puede sorprender un poco más. El hecho de que haya hermanos o hermanas que, atendiendo además a eso que decías tú de la diversidad, que yo también soy de los convencidos de que precisamente la desigualdad es lo que nos hace iguales, ¿cómo ayuda a soportar y a superar esta situación? ¿Y cómo acompaña el que haya un hermano o una hermana que igual es el que tiene más fácil asumir y aceptar la situación, incluso que los padres? Supongo que puede ser así, porque igual no tienen esos prejuicios que tenemos los adultos. Aquí volvemos a hablar de toda la diversidad, es decir, hay miles de millones de hermanos y de hermanas y cada uno lo vive como lo vive. Pero como tú has dicho, es cierto, es habitual que primero como hablamos de los niños y las niñas en los colegios,
que para cuando se lo van a explicar es algo que es una realidad que ya tienen asumida, que ya ellos ya lo ven y nos lo dicen así, pero si yo sabía que tenía una hermana desde siempre. Es decir, incluso yo lo que no comprendía un poco es por qué el resto no lo veía, no lo sentía así, no lo comprendía, no lo entendía, desde la forma en que esto lo explican también los niños y las niñas, los hermanos y las hermanas. Evidentemente, el tener el apoyo de ese hermano también puede cambiar las cosas, es decir, puede facilitar las cosas. Puede resultar que también sea complicado, porque también el que haya hermanos, hermanas que no lo hayan visto, que estén también, que a ellos les genere dudas también la situación, pues sí que es algo que puede, más que complicar, que también hay que trabajar. Pero vuelvo a lo que decía antes, nos encontramos con que las familias lo que buscan es la felicidad de sus hijos, de sus hermanos, de sus nietos, y cuando y además es algo real, que se ve y es indiscutible. Cuando a esos niños y niñas les escucha, se empieza a atender un poco a qué es lo que necesitan, el cambio es impresionante. El cambio en sus actitudes, en cómo se les ve de felices, es impresionante. Y esto las familias cuando lo ven, claro, aunque hayan sido reacias en algún primer momento, se les abre el cielo. Claro, es decir, yo quiero a mi niño, a mi niña feliz, y lo estoy viendo ahora, con lo cual, por mucho que yo todavía tenga runrunes de eso de... Cuando los ves felices dices, ¿quién soy yo para anteponerme a la felicidad? Ramón. Yo realmente estoy impresionado. Yo soy viejo, y estas cosas yo reconozco que cuesta aceptarlas. Yo en mi infancia, en mi juventud, incluso en mi madurez, estos temas no se hablaban, no existían. Vamos, ¿no? Yo, por tanto, te doy las gracias por hacernos ver como normal lo que realmente lo es, ¿no? Una pregunta respecto a la educación, que yo creo que es muy importante, la misma que la lección que nos has dado hoy a nosotros, como la que pueden recibir los compañeros de niños con este tipo de sexualidad. ¿Cómo son de aceptados estos niños cuando empiecen a ser jóvenes? ¿Qué diferencia hay entre un centro laico y un centro religioso? Es decir, ¿cómo acepta la religión, los curas, los sacerdotes, los religiosos? ¿Cómo aceptan este tipo de situaciones que son, digamos, no son normales? Sí, es decir, siendo normales, ¿no? Como en nuestro papel de sexólogos y sexólogas intervenimos haciendo educación sexual en todo tipo de centros, también en los centros religiosos, vamos a decir, los centros que... Y la verdad es que no es habitual que nos encontremos con centros especialmente reacios. Es habitual, o sí que es cierto que de vez en cuando nos encontramos con familias que llevan a los niños a ese centro que, pues sí que desde su moralidad, su modo de ver el mundo, les cuesta más aceptar esto. A veces incluso nos encontramos con familias combativas, familias de las que opinan que es que la cuestión de la educación sexual tiene que ser algo que se trabaja en casa exclusivamente y que no... Pero bueno, son las menos. No nos encontramos en realidad... esa realidad o esa no es algo que sea lo habitual que nos encontramos. Cuando decías qué pasa cuando estos niños van a crecer o están en estos centros, volvemos a lo de siempre, es decir, a la educación. Si el resto de compañeros, compañeras han tenido conocimiento, han visto esta realidad como algo que ocurre en su mundo, en su sociedad, al lado de ellos, no tiene por qué haber una dificultad, no tiene por qué haber un problema con que tus compañeros, alguna de tus compañeras tenga pene o alguno de tus compañeros tenga vulva. Evidentemente hace falta más intervención con las familias, hace falta más intervención con los centros para que cuando llegan estas realidades se acojan como otro hecho de diversidad. Pero
El hecho de que un centro sea religioso, sea laico, sea público, sea privado, en principio no nos está suponiendo excesivas dificultades a la hora de aceptar la diversidad. Bueno, de hecho, yo ahí en ese punto sé que igual, antes igual, digo, porque ahora ya muchos de los centros educativos religiosos, el profesorado es laico, ya no son religiosos como antes. Pero sí que, la pregunta me parece buena porque sí que de alguna forma, a mí sí me da la sensación que igual sí que hay un choque de trenes, ¿no? Un poco de decir, porque sí que es verdad que aun cuando haya profesorado laico, la estructura del libro de estilos o de la propia entidad, probablemente no, del modelo de estilo educativo, pues igual choca un poco con, repito, lo de la asociación esto es una asociación católica que choca directamente con vuestros principios, o sea, es decir, que de alguna forma ahí lo estamos viendo, ¿no? Mira, yo de hecho, este próximo, creo que jueves o miércoles estará con nosotros el obispo, con nosotros, mira, pues le trasladaré, ¿no?, cuál es el sentir en ese sentido de la Iglesia y el sentido de lo que converge con la Iglesia, ¿no?, en asuntos como estos, que me parecen súper interesantes. Bueno, no sé si quieres preguntar alguna cosa más, Igor. Si os ha quedado alguna duda al respecto. No, yo creo que hay un dato que igual conviene insistir un poquitín, ¿no? Y es, lo habéis comentado en la presentación, que es esta campaña que de alguna forma ha servido para que la gente reflexione un poco más, aunque algunos hayan tenido esas actitudes de rechazo totalmente inaceptables. A mí lo que me parece súper interesante es que vivimos en una sociedad que parece que hasta ahora todos, o la gran mayoría de la gente interpretaba que esto era algo exclusivamente psíquico y con cuestiones, y cuando se plantea a nivel físico, aunque sea a través de un dibujo, es cuando a la gente parece que lo más primario precisamente es lo que cuesta más asumir, ¿no? Y yo creo que en ese sentido hay que felicitaros porque decirlo de una forma tan básica pues hace que la gente igual le cueste más el rechazo porque tiene menos posibilidades de encubrir lo que realmente hay detrás. Pero fíjate, sumándome un poco a lo que dices, cuando yo comentaba el tema del Facebook, o sea, que la imagen es un dibujo, como en Cigor, ¿no? Es un dibujo. El propio Facebook haya sido capaz de borrar. Sí, pero por eso digo que un dibujo, precisamente, no hace falta ni la foto, porque antes comentabais la foto, pero dices, ahí es cuando muchas mentes se bloquean y dicen, es que aquí no puedo hacer un argumentario en contra porque esta es la realidad. En lo físico no puedo entrar, en lo psíquico todos somos capaces de entrar y cuestionar, ¿no? Esa es la imagen, esa es la imagen censurada de Facebook, que es fuerte. A mí me parece, sinceramente, me parece tremendamente duro, es una imagen. Pasa que, bueno, tenemos que saber un poco que el tema, al final trabajamos un poco también con temas de redes sociales, pues un poco ¿Para qué? Eso es, tú que controlas, ¿a qué se puede deber este tipo de cosas? No es entendible, pero pasa en este caso y, como he comentado, pasa en muchos otros. La política que tiene Facebook a la hora de la retirada de este tipo de anuncios no se entienden. Hay cosas verdaderamente, bueno, yo he visto en Facebook cosas auténticamente salvajes, como la decapitación de una persona, etcétera, y no se han borrado. Y sin embargo hay cosas tan naturales como pueda ser esta, un dibujo, una campaña detrás de una asociación que está haciendo un trabajo social, y te lo borran. No se sabe realmente, yo no sé si lo sabes tú, pero quién está detrás de esa tecla, ¿no? Pero no, pero la verdad es que te choca por eso, porque hay cosas que se siguen ahí, incluso que nosotros hemos denunciado alguna vez, desde como publicidad que nosotros consideramos que atenta contra, pues, y lo denuncias y tal, y sin embargo pues hay cosas que se quitan tan naturales como esto. ¿Sabéis algo de esto? ¿Os han dicho alguien algo? ¿Os han mandado una carta? ¿Vosotros habéis mandado un escrito de...? Cuando se retiró la imagen, Facebook a Chrysalis le bloqueó un poco su página de Facebook para que retirase la imagen, y nos la bloqueó a unos cuantos que compartimos esa imagen. Al cabo de poco tiempo, no recuerdo si fue al día siguiente o algo, bueno, con Chrysalis Facebook se retractó. Hay alguien que hemos eliminado imagen por error y tal. Con algunos de nosotros no se retractó y nos siguieron con el Facebook bloqueado
durante un par de días, una cosa así. El otro día nos enteramos que sí que debe haber algún servicio contratado por Facebook de forma, algo que hacen de oficio, de revisar imágenes o así para bloquearlas o no. Pero que tenemos que saber también que la mayoría de las veces que Facebook bloquea una imagen es porque es una denuncia particular y anónima. Alguien que tienes de amigo o que le ha dado a me gusta en tu página, o incluso un amigo de amigo, sí, lo que sea, mensaje que pone que puedes denunciar. Sí, ve la imagen, la eso denuncia, y bueno, supongo que igual cuando hay un número X de denuncias, automáticamente Facebook bloquea esa imagen y bloquea ese perfil de Facebook o esa página de Facebook. No, tampoco vamos a entrar mucho en cuál es la política de Facebook y tal. Volvemos a lo de antes. Que un dibujo o incluso una imagen de una fotografía, incluso de un desnudo, en este caso como es este dibujo para este tipo de campaña, ridículo, pero bueno. o incluso las imágenes que hay las campañas que hay de detección de cáncer de mama, estas cosas que bloquea también Facebook, que eso todavía sea bloqueado porque a alguien le resulte ofensivo ver un cuerpo, eso pues nosotros es algo que volvemos a lo mismo. Bauman, hay que leerse a Bauman. Yo desde que he descubierto a Bauman me he vuelto un defensor de muchas cosas. Igor Navarro, sexólogo y colaborador de Crisalis Euskal Herria. Siempre es un verdadero placer. Hace mucho que no te veía y no sabes qué placer me dio saber que venías y bueno, pues eso, que cuídate mucho, ¿vale? Y que esta televisión y este programa, y me gusta que aquí todos mis compañeros, lo que necesitéis, tenéis las puertas abiertas. Crisalis y lo que haga falta, ¿vale? Pues muchas gracias de mi parte y también agradecer, seguro, en nombre de Crisalis Euskal Herria, la oportunidad que nos dais para seguir haciendo divulgación de esta realidad. Gracias, Igor. Bueno, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en menos de un minuto. Hasta ahora.